Buenas tardes con todos. Mi nombre es Isela Pérez, soy psicóloga especialista de la unidad de neuropsicología de acá del hospital. Hoy día les voy a presentar un tema que en realidad nos concierne a todos. Tiene que ver con los factores de protección y de riesgo en el envejecimiento cognitivo. Ahora en la presentación ustedes se van a dar cuenta que esto no solamente aplica para personas de la tercera edad, sino también para personas en edad media. Vamos a ir viendo entonces y empezamos con algunos conceptos. Primero, ¿qué entendemos por las funciones cognitivas? ¿Ya? Porque vamos a hablar sobre el envejecimiento cognitivo. Las funciones cognitivas van a ser un conjunto de habilidades mentales que dependen del funcionamiento del cerebro. Y estas van a permitir que nosotros realicemos una serie de actividades que van a ser fundamentales para nuestro desenvolvimiento en el entorno, en nuestras actividades de la vida diaria. Por ejemplo, tenemos la percepción, que es la capacidad que vamos a tener para poder reconocer información visual, información auditiva e información táctil que va a llegar a diferentes áreas de nuestro cerebro para que permita ese reconocimiento. Una vez que percibimos algo, luego tenemos la atención, que es una capacidad que va a estar trabajando con nosotros en todas las actividades que tenemos. Por ejemplo, para concentrarnos en una actividad, para enfocarnos en algo que estamos haciendo, para seguir una secuencia, una instrucción. La memoria es aquella que nos va a permitir no solamente registrar información, sino también aprender, ¿no? Vamos a almacenar información en poco tiempo, en corto tiempo y también la memoria a largo plazo. Y con ello estamos llegando al aprendizaje. El lenguaje es una de las habilidades más importantes y es la que nos caracteriza a nosotros como seres humanos porque nos permite expresar nuestras ideas, pensamientos, sentimientos y a la vez también comprender, ¿no? Comprender una orden, qué es lo que nos dicen, comprender lo que nos están comentando a alguien. Y también este lenguaje puede ser oral o puede ser escrito, que lo vamos a ver a través de la lectura y la escritura. Además, también tenemos lo que son las praxias. Este es un término quizás nuevo para muchos de ustedes, pero esto se refiere a la capacidad que tiene el cerebro de permitirnos realizar movimientos en secuencia y aprender una serie de movimientos. Por ejemplo, cuando tenemos que utilizar un peine, cuando tenemos que utilizar una plancha, nuestro cerebro tiene registrada toda esa información. Y por último, y quizás la más importante de las funciones que tenemos dentro de las funciones cognitivas es el funcionamiento ejecutivo. Es esa capacidad que trabaja como una especie de gerente en el cerebro y que permite que nosotros podamos tomar decisiones, podamos controlar impulsos, podamos planificar hacia mediano, corto o largo plazo y podemos tener una buena capacidad de razonamiento. Además que también vamos a controlar nuestra conducta y nuestra personalidad por medio de estas funciones ejecutivas. Entonces, como pueden notar, todas estas habilidades son muy importantes para que tengamos un desarrollo exitoso en la vida. Y estas funciones todas dependen del funcionamiento cerebral. Este cerebro, como ustedes lo pueden ver acá, tiene múltiples áreas. De ellas, las más importantes van a ser estas cuatro que están marcadas acá. Por ejemplo, tenemos el lóbulo parietal, que es el que nos va a permitir la percepción. Tenemos el lóbulo occipital, que permite la entrada de la información visual. El lóbulo temporal, que está relacionado con que nosotros podamos comprender el lenguaje, que podamos también almacenar la información en nuestra memoria. Y el lóbulo frontal, que está relacionada con la que mencioné hace un momento, las funciones ejecutivas, que nos permiten actuar como seres humanos, planificar, organizarnos, controlar nuestros impulsos. Entonces, si nosotros tenemos un buen desarrollo cerebral, si lo cuidamos a nuestro cerebro, vamos a poder desarrollar con éxito todas esas habilidades cognitivas, ¿no? Estas habilidades, entonces, estas funciones cognitivas pueden presentar algún cambio de acuerdo a los cambios que se le puedan dar en el cerebro. El cerebro, entonces, es por eso el órgano más importante que nosotros tenemos. Y es importante, pero a la vez también es vulnerable. Entonces, por eso debemos de procurar cuidar su adecuado funcionamiento. Nosotros cuando venimos al mundo venimos con una cantidad enorme de conexiones neuronales, pero va a depender de nosotros que esas conexiones se utilicen adecuadamente para mantener nuestro bienestar. Vamos a hablar de término de envejecimiento, pero vamos a hacer una distinción, ¿no? Acá vamos a ver que el término de envejecimiento corresponde a un proceso que es universal, porque todas las personas, seres vivos, vamos a envejecer.
pero a la vez ese envejecimiento es un proceso heterogéneo porque se envejece de diferentes formas en diferentes momentos. Cada órgano tiene un ritmo distinto de envejecimiento, cada persona tiene un ritmo un poco distinto de envejecimiento entre una y otra de acuerdo a la edad. Y además, el envejecimiento es un proceso irreversible. Significa que no podemos dar marcha atrás. Siempre va a ser un proceso continuo. Cuando hablamos de envejecimiento, normalmente nosotros entendemos el envejecimiento como la tercera edad, ¿no? Lo asociamos mucho a eso. Y vemos que existe lo que se llama el envejecimiento cronológico. Significa que cuando estamos llegando a los 60 años, ya estamos considerando a las personas como de la tercera edad y muchas veces lo asociamos con el envejecimiento. Sin embargo, el envejecimiento cerebral o el envejecimiento cognitivo tiene que ver ya con otro tipo de proceso que va en paralelo. El envejecimiento cognitivo también es un proceso heterogéneo, es igual, universal, irreversible, pero en este caso está relacionado al envejecimiento cerebral, ¿no? A los cambios neuroanatómicos y funcionales que se van a dar en nuestro sistema nervioso. Entonces, vamos a ver que a lo largo del tiempo nosotros vamos a tener como funciones del cerebro un mecanismo que se llama neuroplasticidad, que significa que nuestro cerebro está apto para hacer algunos cambios, modificaciones, por ejemplo, a partir del aprendizaje. Cuando nacemos y a lo largo de la niñez, nuestro cerebro es altamente plástico. Ustedes habrán escuchado alguna vez ese término. Es como una plastilina moldeable, porque la persona, en este caso los niños o jóvenes, tienen una capacidad de aprendizaje mucho más alta que la persona adulta, debido a que este proceso de neuroplasticidad va a ir variando en el tiempo. ¿Cómo vamos a reconocer esto? Vamos a ir viendo que a partir del tiempo vamos a ir generando nuevas conexiones. Acá vemos como un bebé, cuando viene al mundo, tiene sus neuronas, más de 100.000 millones de neuronas, pero esas neuronas todavía no están completamente conectadas. A partir de la estimulación ambiental, el desarrollo que tenemos en nuestro entorno, el desarrollo ambiental y también algunos componentes genéticos, estas conexiones van a ir aumentando en nuestro sistema nervioso, nuestro cerebro. Cuando el niño aprende a caminar, a hablar, vamos a ver que va a haber más conexiones en las neuronas. Cuando ya está más grande, más o menos a los 12 años, tiene un mayor nivel de conectividad y esta va a alcanzar su pico aproximadamente entre los 20, 25 a 30 años. ¿Cuándo es el momento que se para un proceso que se llama, bueno, eh, hay un proceso de una sustancia química que nosotros tenemos en nuestro cerebro que se va a ir produciendo solamente hasta a esa edad, que se llama la mielina, que es una sustancia química que permite que las neuronas tengan mayor velocidad y por lo tanto conecten más en menos tiempo. ¿Ya? Entonces, pero esto llega a su pico a los 25 y 30 años. Entonces, el envejecimiento cerebral estaría iniciando en ese momento y no como muchas veces se ha pensado a partir de los 60 años. Es a partir de los 25 o 30 años cuando el cerebro empieza un proceso de declive, va bajando. Entonces, estas conexiones ya no van a depender de la mera estimulación o el aprendizaje que uno ha tenido, digamos, casi de manera sencilla y simple, sino que va a requerir que la persona se esfuerce por generar esta conectividad a partir de mayor estimulación, porque si no, va a venir un proceso que es de deterioro que va a ser progresivo y lento. ¿Ya? Ahora, esto va a variar obviamente entre persona a persona, ¿no? Entonces tenemos claro que el envejecimiento cognitivo está empezando a una edad de la intermedia, ¿no? En la adultez y no con el envejecimiento cronológico, por eso que tenemos que tomar nuestras medidas de prevención. En resumen, el envejecimiento cognitivo es un proceso de cambio y declive del funcionamiento cognitivo, o sea, las funciones superiores que habíamos mencionado hace un momento, la atención, memoria, lenguaje, etcétera, que van a ir disminuyendo en su funcionamiento. Y esto también va a afectar de alguna manera la calidad del funcionamiento de las personas en las actividades de la vida diaria. ¿Ya? Pero, ¿cómo es un envejecimiento normal? Nosotros para saber cuándo hay un problema tenemos que saber qué es lo normal y cuándo hay una dificultad. ¿Qué es lo normal que va a ocurrir con el paso de los años en nuestro cerebro, nuestro sistema nervioso?
Primero que vamos a encontrar algunos cambios que nosotros llamamos neuroanatómicos. La anatomía del cerebro va a ir variando, va a haber menos conectividad, ¿no? Y acá ustedes van a poder ver un cerebro de una persona joven. Miren, acá ven esta célula que es la neurona, que tiene sus filamentos que se llaman dendritas, que es la que permite la conexión con otra neurona, que tiene bastantes espinitas y que permite esa facilidad para la conectividad, ¿no? Miren el cerebro de una persona joven, cómo están los bordes bien definidos, ¿no? A diferencia de una persona que va envejeciendo ya, y que acá estamos viendo ya una persona de la tercera edad, y van a ver un cambio ustedes, que obviamente ese cambio no solamente depende de la genética, sino también de las cuestiones del ambiente que vamos a conocer ahora como factores de protección y de riesgo. ¿Ya? Vamos a ver que nuestras neuronas van a ir cambiando y por lo tanto la conectividad es menor. Al haber menos conectividad, va a haber muerte neuronal y por lo tanto el tamaño, el peso del cerebro también va a ir variando. Esos son los cambios anatómicos. A la vez también vamos a encontrar que van a haber cambios funcionales. Uno de los cambios principales que vamos a ver son los cambios en el flujo sanguíneo. Acá ustedes pueden apreciar en este cuadro cómo el flujo sanguíneo, que es lo que ustedes van a ver más resaltado en amarillo, va a ir variando con la edad. Miren, a los 24 o 30 años, miren cómo es el flujo sanguíneo y cómo va a ir variando a la edad intermedia a los 50 años, a los 60, hasta los 85 y 90 años, cómo ha variado completamente este flujo sanguíneo. Ahora, este flujo sanguíneo, que también va a estar alterado, va a producir cambios neuronales, cambios en las conectividades, y por eso que vamos a ver que se va a aumentar la predisposición hacia el deterioro de la persona. ¿Ya? Esto es lo normal, eso es lo que ocurre, ¿no? Algunos dicen incluso que el deterioro puede empezar a los 20 años, pero vamos a ir viendo que los casos más comunes, que ya son notorios de deterioro cognitivo, también vamos a mencionarlo dentro de unos momentos, van a ser más evidentes a mayor edad. ¿Ok? Quizás podemos tener cambios, pero van a ser más sutiles en la edad de la juventud o en la adultez. ¿Qué tipo de cambios van a haber a nivel de las funciones cognitivas, de las que habíamos mencionado? Lo que tenemos que tomar en cuenta es que una persona saludable, una persona con un envejecimiento cognitivo normal, va a mantener de manera normal el lenguaje, su capacidad de comunicarse, su capacidad de expresarse, su vocabulario, la capacidad de entender, se va a mantener estable en el tiempo. ¿Ya? La capacidad de mantener información general, cosas que aprendió en el colegio, en la historia, se tiene que mantener. Información general. Cambios donde sí vamos a ver alguna disminución van a ser en la memoria de corto plazo. Entonces puede ser que a veces vamos a encontrar que incluso a la edad de 30, 40 años, por ahí se nos olvida el celular, ¿no? Nos olvidamos de si cerramos o no cerramos la puerta, ¿no? Pero eso va a ser muy de vez en cuando, no de manera tan continua. Nuestra atención puede ser en algunos casos dispersa, algunos casos puede ser que la persona a mayor edad, ya vamos a ver que va a haber mayor distraibilidad, va a haber menor inhibición. Por ejemplo, lo característico ya de las personas adultas, adultas mayores, es que a veces suelen decir cosas que no debieron haber dicho, pero por impulsividad, ¿no? O toman decisiones demasiado apresuradas y no lo pensaron bien por impulsividad, porque ya va disminuyendo la capacidad de inhibición, de autocontrol. Las funciones ejecutivas, esas que nos permiten planificar, organizarnos, también pueden ir disminuyendo y la velocidad con que nuestro cerebro va a reaccionar a los estímulos también va a ir disminuyendo. Y esto debido a los cambios que se van a dar en las diferentes áreas cerebrales. ¿Ya? Pero esto es lo normal. ¿Cuándo tenemos que tomar en cuenta que hay una situación de alerta? Cuando ya no estamos hablando solamente del envejecimiento normal, sino que la persona puede estar presentando algunos indicadores de síntomas ya de tipo patológicos, como pueden ser, en primera instancia, el deterioro cognitivo leve, o en el peor de los casos, cuando está dirigiéndose ya a un tema más comprometido de las funciones cognitivas, que es la demencia. ¿No? Muchos de ustedes habrán escuchado sobre la enfermedad de Alzheimer, por ejemplo, que es el tipo de demencia que es más conocida, ¿no? Que en nuestro medio en estos momentos está alcanzando el 6 al 8%, igual en el deterioro cognitivo. Entonces tenemos que tomar medidas preventivas para esto. Algunos signos de alerta para saber cuándo
ya no estamos dentro del envejecimiento normal, sino que estamos en una situación de riesgo para presentar deterioro o demencia, es que la persona comienza a presentar algunas quejas objetivas de memoria. Significa que estos problemas de memoria ya no son eventuales, sino que son continuos, son más frecuentes y ya no solamente lo nota la persona, sino también lo nota su entorno. ¿Ya? Las dificultades además son mayores en las funciones cognitivas, en todas, incluido el lenguaje, ¿no? Tiene dificultades para encontrar la palabra que quería utilizar. Cuando dijimos hace un momento que el lenguaje es el que se mantiene hasta, digamos, casi al final de nuestros días. Notorios en la personalidad y la conducta muy relacionados a estos problemas que tiene la persona de memoria, de orientación, pero también porque podría haber un cambio a nivel del sistema nervioso que también está afectando áreas conductuales y de personalidad, porque el cerebro también se encarga de eso. El cerebro no solamente ve aspectos cognitivos, sino también regula la conducta y la personalidad en el ser humano. Y además, sobre todo, vamos a ver que se altera el funcionamiento de las personas, sus actividades de la vida diaria. Tanto así que esta persona ya requiere de algún apoyo para poder realizar sus actividades. Si antes iba sola al mercado a hacer las compras, ahora ya no lo puede hacer porque se olvida de las cosas, ya no sabe sacar bien las cuentas, se pierde las cosas, etcétera. ¿Ya? Entonces va a requerir un tipo de apoyo para poder desarrollarse en sus actividades. Vamos a ver otros indicadores de alerta, no más, ya más precisos, ¿no? Dijimos los quejas objetivas de memoria. Son los familiares los que van a notar los olvidos. Por ejemplo, que la hija de pronto encuentra el cucharón dentro de la refrigeradora, ¿no? Que ya ha pasado 2 o 3 veces que se estaba quemando la olla en la cocina, ¿no? Que el papá salió a la calle y se desorientó, ¿ya? Que pierde citas, fechas importantes, ya no se acuerda que tenía que pagar la luz, el agua, a pesar que se lo habían encargado, cuando ya le cuesta comprender órdenes complejas y se le tiene que repetir 2 o 3 veces la indicación, cuando hay el fenómeno de la punta de la lengua, ¿no? Esa palabra, y comienzan a utilizar palabras así muy genéricas, como pásame eso, ¿no? Dame eso que es eso para escribir, en vez de decir pásame el lapicero. ¿Verdad? Tiene problemas ya para utilizar el lenguaje de manera adecuada. Cuando se distrae dentro de una conversación o está conversando, de pronto alguien lo interrumpe y va a retomar la conversación y no recuerda de lo que estaba hablando. ¿Ya? Entonces, cuando vemos esos signos, ya estamos viendo unos signos de alerta de que hay una predisposición a estar presentando deterioro cognitivo o puede ser una etapa inicial de un síndrome demencial. Especialmente la demencia, cuando vemos que ya se desorienta en lugares conocidos, no recuerda dónde iba, se olvida de los rostros de algunas personas, entonces ya no hace las cosas como hacía antes y tiene que verificar constantemente si hizo o no hizo alguna actividad, tiene que ir a ver si la cocina la apagó 2 o 3 veces, repite las conversaciones, le cuenta a una hija algo que pasó con la vecina en la mañana y de pronto en la tarde se lo vuelve a contar y al día siguiente nuevamente repite la conversación porque no recuerda que ya la había dicho. Cuando vemos esos signos de alerta es importante que acudamos donde los especialistas pueden ir a un médico geriatra, a un psiquiatra o a psicología para ir viendo aspectos que se pueden valorar, ¿no? Y detectar si es que hay alguna dificultad. Entonces, si queremos que justamente nuestro envejecimiento cognitivo esté dentro de lo normal, que sea saludable, debemos promover algunas medidas alternativas para este envejecimiento saludable, ¿no? Queremos ser como estas personas que sean autónomas, que vivan tranquilas, felices, y para eso entonces tenemos que tener la capacidad de detectar cuáles son nuestros factores de protección, cuáles son los factores de riesgo, ¿ya? ¿A qué llamamos factores de protección? Van a ser aquellos que van a promover la salud cerebral, que van a cuidar a nuestro sistema nervioso, que van a permitir que se mantenga lo más saludable posible a pesar del transcurso de los años. Esos que mantienen la conectividad neuronal, que permite que se creen cada vez más conexiones neuronales o que se mantengan las que ya tenemos y que con eso van a retrasar el declive cognitivo.
además que favorecen la autonomía de las personas en las actividades de la vida diaria. ¿Cuáles serían los factores de riesgo? Esos que afectan al funcionamiento cerebral, que van a poner en riesgo la salud de nuestro cerebro, que disminuyen la conectividad cerebral, es decir, que matan neuronas, aceleran con ello el envejecimiento y afectan la autonomía de la persona en las actividades de la vida diaria, donde la persona se hace más dependiente. Entonces, vamos a agruparlos a estos factores en cuatro áreas importantes: alimentación y sueño, salud física, estado emocional y la educación y estimulación ambiental. Dentro del sueño y alimentación, vamos a tomar en cuenta que la alimentación es un factor muy importante porque nos promueve la función nutricional, debido a que nuestro cerebro necesita el 30% de la energía que nosotros consumimos. Entonces, muchas veces cuando en la adultez, ya y en la tercera edad, con más razón todavía, la absorción de nutrientes ya no es la misma en la persona. Y si la persona descuida su dieta, puede generar cuadros como por ejemplo la anemia, que van a producir también cambios a nivel de funcionamiento del sistema nervioso, debido a que no vamos a tener los energéticos necesarios para el normal desarrollo metabólico del cerebro. El sueño, que es el que cumple la función reparadora y de protección, porque con el sueño restauramos la actividad de los órganos, mantenemos el funcionamiento cardiovascular, por ejemplo, ¿no? Vamos a ver otras cosas más. ¿Qué pasa si tenemos baja calidad de sueño? Si no dormimos las horas correspondientes, vamos a afectar nuestra concentración, la memoria, nuestro nivel de alerta va a bajar, disminuye la velocidad de respuesta, por eso que muchas personas que manejan carro y no han dormido son propensas a producir accidentes de tránsito. Afecta el funcionamiento también del sistema inmunológico, o sea que también a la vez afecta a otras funciones, no solamente del sistema nervioso, sino también sistema inmunológico. La persona se hace más propensa a las enfermedades, cambia aspectos hormonales, produce riesgo cardiovascular, de producir infartos, altera las emociones también, porque la persona va a estar más irritable, más susceptible y acelera con esto el envejecimiento. Por eso es que debemos de promover que haya una adecuada calidad de sueño, ¿no? Las horas de sueño pueden ser entre 6 a 8 horas como lo ideal. Promover que el ambiente donde vamos a dormir cumpla con las adecuadas características para la higiene del sueño, por ejemplo, la oscuridad, para producir la melatonina, que es una sustancia que está en nuestro cerebro y que ésta va a permitir que el cerebro comience a activar ese interruptor de apagar, ¿no? Para que pueda descansar y con esto pueda restaurar toda la energía que ha desgastado durante el día. Por eso también es recomendable evitar el uso de pantallas, celulares, computadoras, pocas horas o tiempo antes de dormir, ¿no? Como una medida de prevención. A nivel de nutrición, bueno, es importante que cada persona, porque cada persona tiene sus propias características y de acuerdo a la edad también hay valores nutricionales que pueden ser recomendados por un especialista, un médico o también un especialista en nutrición. Evitar que haya sobrepeso, porque la obesidad puede producir otro tipo de problemas, como por ejemplo enfermedades cardiovasculares, artritis, cardiopatías, hipertensión, etcétera, que también van a poner en riesgo la salud del sistema nervioso, ¿no? Entonces, promover las proteínas, ricos en aminoácidos, las vitaminas, y hay una vitamina que es muy importante, que nosotros siempre tomamos en cuenta a nivel de aspectos cognitivos, que es la vitamina B12. ¿Ya? ¿Por qué? Porque esta vitamina B12, si no está en las cantidades que se requiere para el sistema nervioso, es una situación de riesgo para producir deterioro cognitivo, además de otras dificultades que podemos ver aquí también alrededor, ¿no? Ya hay investigaciones sobre esto. La asociación entre el bajo nivel de la vitamina B12 y el deterioro cognitivo, incluso que esta es una investigación que se ha realizado acá en Lima, en Perú. ¿Ya? Entonces, si nosotros visitamos al médico y detectan que hay una dificultad, es importante que sigamos las recomendaciones y los estudios, porque esto se ha encontrado en casos de personas con deterioros cognitivos y en casos de demencias también, ¿no? Déficit en la vitamina B12. Pero a la vez también tenemos que tener cuidado con los alimentos que nosotros consumimos, ¿no? Hay que ver que se cumplan las condiciones de higiene.
¿Por qué? Porque también podemos estar propensos a contraer una infección, y en este caso por la invasión de microorganismos o parásitos. Y quizás ustedes no han oído hablar de este término, pero es la neurocisticercosis, es un problema que es una infección por parásitos que es muy común en nuestro país, lamentablemente, ya que se produce porque hay una contaminación que vamos a ver que va de humano hacia los porcinos, y que si no hay las medidas de higiene necesarias, entonces la persona se contamina y esto va directamente al sistema nervioso, y luego vamos a ver cómo nuestro cerebro puede quedar así. Y esto obviamente va a producir deterioro o hasta cuadros de demencia, crisis epiléptica, una serie de condiciones que van a alterar más el funcionamiento cerebral. Entonces, no es solamente comer de manera balanceada, sino con las condiciones de salubridad necesarias. En cuanto a salud física, tenemos que tomar en cuenta la prevención de enfermedades crónicas como la diabetes, hipertensión y otras enfermedades, el cuidado de los sistemas sensoriales, evitar malos hábitos y la actividad física. Vamos a ver cada uno de ellos. La diabetes, que lamentablemente también es muy común en nuestro medio y que es un problema que se puede evitar por lo general, genera neurotoxicidad. Significa que el aumento de la glucosa, ya de manera desproporcionada, que va a ir a nuestro cerebro, puede producir muerte neuronal. El cerebro necesita glucosa, pero no en exceso. Entonces, este exceso es lo que va a producir esta muerte neuronal, muerte de las conectividades, con ello el deterioro cognitivo. Afecta la microvasculatura cerebral, es decir, que va a generar una especie de endurecimiento en las arterias o venas que tenemos en nuestro cerebro. Y por eso la persona también puede estar propensa a que haya accidentes hemorrágicos, lo que a veces conocemos como derrame cerebral de manera común, pero que en realidad se llaman accidentes cerebrovasculares. ¿Ya? Puede producir obstrucciones en las vías, arterias y venas, eh, que, que también, si dejan sin oxígeno a las neuronas, las va a matar y también con ello producir deterioro cognitivo. Entonces, la diabetes ya se ha encontrado en investigaciones que afecta funciones cognitivas como la atención, la memoria y la velocidad del procesamiento. La diabetes de tipo 1 y tipo 2, ambas van a mostrar disfunciones leves a moderadas en la función cognitiva. Acá están las funciones que ya les había mencionado hace un momento, el funcionamiento ejecutivo también. Por eso es que incluso se ha encontrado una investigación que dice que estas personas que tienen diabetes generalmente son muy rígidas y les cuesta controlar impulsos, por eso es que les cuesta, digamos, seguir la dieta que es recomendable, ¿no? O sea, les cuesta seguir las recomendaciones del médico. Hay un efecto microvascular, que es lo que le mencioné, y en la diabetes tipo 2 hay un riesgo también de padecer la enfermedad de Alzheimer. ¿Ya? Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado con el control del consumo de azúcar para evitar la diabetes. Vamos con la hipertensión, es otra condición de salud también que es muy común y es una de las principales causas de los accidentes cerebrovasculares, y los accidentes cerebrovasculares, como les dije, que los llaman derrame cerebral, ¿no? Algunas personas lo llaman así, es una de las principales causas de muerte, ¿no? Y si la persona no se muere, bueno, no se muere, pero queda con daño cerebral. Y ese daño cerebral va a producir deterioro cognitivo. Entonces, es importante controlar esta condición médica, que se puede hacer en los centros de salud, asistir al médico, ¿no? Para hacer un chequeo, para detectar si hay hipertensión arterial y prevenir. ¿Ya? Porque esto a la larga va a producir microinfartos, que es decir, van a ir muriendo neuronas poco a poco, o en el peor de los casos se produce el accidente cerebrovascular, y si es muy grave y la persona no muere, puede quedar con una demencia vascular y altera completamente sus funciones cognitivas. La hipertensión es justamente un problema porque genera una alteración en el flujo sanguíneo cerebral. El déficit auditivo y visual es importante considerarlo. ¿Por qué? Porque el cerebro tiene diferentes áreas en donde se requiere el ingreso de información para que este cerebro siga conectando las neuronas y siga estando activado. Si la persona tiene un déficit auditivo o visual, esta información no está llegando bien al sistema nervioso. Por lo tanto, el cerebro no tiene material de trabajo y con eso las neuronas no están promoviendo su activación. Y el cerebro tiene esa capacidad de que cuando encuentra células que no trabajan, las elimina. Entonces va perdiendo
conexiones neuronales y con eso también se va promoviendo el deterioro. No es muy importante si tenemos personas, sobre todo las personas de la tercera edad, que se hagan sus chequeos para detectar si hay déficits auditivos o visuales y en caso de lo requieran, tengan ayuda con los auriculares o los lentes, ¿no? Que a veces no les gusta utilizar, pero que es importante que ellos conozcan lo importante que es esto para mantener su activación cerebral, ¿no? Además, porque cuando hay esos déficits también promueve el aislamiento de la persona y si se aísla la persona, peor aún, ¿no? Ya no se relaciona con nadie, tiene menos activación cerebral. Los hábitos inadecuados, como por ejemplo el consumo de alcohol y drogas, ya es altamente conocido que genera daños en el cerebro. Y esto se puede dar a temprana edad incluso. No es necesario llegar a la adultez o tercera edad. Incluso en personas jóvenes, el uso de alcohol y las drogas altera el metabolismo cerebral. Vamos a ver acá, ustedes vean cómo está el metabolismo. Miren cómo se activa y están rojitas las áreas de activación en el cerebro de una persona sana. Y miren cómo es la hipoactivación o baja activación de una persona dependiente de drogas, ¿ya? Y con eso notan problemas de memoria y de atención, solo que son tan sutiles que no son tan evidentes cuando son jóvenes, pero que en realidad, si cuando uno les pregunta en la consulta, y eso ha pasado, cuando yo pregunto a chicos jóvenes de 20, 25 años que están consumiendo drogas, se han notado esos cambios. Se dan cuenta que se olvidan de las cosas, se olvidan que están más dispersos. También hay cambios en los sistemas de recompensa-placer. Les cuesta esperar, por eso están siempre con una actitud muy ansiosa y tienen problemas en el control de impulsos, ¿no? No pueden controlarse, algunas veces se pueden tornar agresivos y violentos incluso porque hay un cambio, sobre todo en la corteza frontal, ¿no? Y en zonas intermedias del cerebro, que están relacionadas con el funcionamiento de esas actividades, ¿no? La regulación de la conducta. Entonces, una alternativa y una forma de promover más bien la salud de nuestro cerebro es, por ejemplo, con la actividad física. Miren la diferencia entre una persona que practica actividad física y el sedentarismo, ¿no? Hay investigaciones que ya han comprobado que la actividad física mejora los procesos cognitivos. Entonces, esto va a influir positivamente en nuestro cerebro, va a mejorar la función visoespacial, la velocidad de procesamiento de la persona, su nivel de atención y encima el estado emocional, ¿no? Por la producción de endorfinas, ¿no? Y serotonina en el cerebro. No hay edad para decir que nosotros no podemos hacer ejercicios, ¿no? Incluso los adultos mayores. Hay centros en las municipalidades para adultos mayores que pueden recibir, ¿no? A personas de la tercera edad y con ello promover una actividad saludable para cuidar su sistema nervioso. El estado emocional es sumamente importante en el funcionamiento cognitivo. ¿Por qué? A ver, porque el equilibrio emocional va a promover un funcionamiento adecuado. Las emociones tienen que ver con un balance bioquímico. Nosotros tenemos químicos en nuestro sistema nervioso. Si producimos problemas como la depresión o la ansiedad, la ira, vamos a generar unos cambios bioquímicos en exceso o déficit de ciertas sustancias que son necesarias en nuestro cerebro. Y esos cambios bioquímicos van a generar una diferencia en el funcionamiento cerebral, ¿no? Por eso que la depresión y la inestabilidad prolongada incluso va a producir riesgos de deterioro cognitivo, además de también que puede producir problemas en la salud física. El caso más característico es el de la depresión. Vamos a ver qué cambios en el metabolismo cerebral. Miren el metabolismo de una persona normal ante una tarea que se le da en evaluación cuando está en una resonancia magnética y miren en una persona deprimida. Hay una disminución de la dopamina. En este caso, en la ansiedad es más bien un aumento de la adrenalina, pero acá hay una disminución de la dopamina y con eso también disminuye la atención. La persona está como aletargada y como no atiende bien, se olvida y tiene problemas para organizarse, para planificar, ¿no? Su velocidad de respuesta es baja. Hay investigaciones también que ya nos han mostrado cuál es el efecto de la depresión en el sistema nervioso y esto también como un precursor o un factor de riesgo para el deterioro cognitivo. La depresión además disminuye el sistema inmunológico, por eso que también afecta a la salud. La persona es más propensa a tener enfermedades. La gripe le dura no una semana, sino le dura casi un mes. Tiene alteraciones de sueño y apetito y produce procesos inflamatorios, por ejemplo, el dolor crónico, ¿no? Personas comienzan a sufrir de artritis, dolores constantes, musculares, articulares, y está relacionado con los cambios bioquímicos que se producen por la depresión.
Entonces, importante como un factor de protección es identificar signos de alerta lo antes posible, promover la interacción social, evitar el aislamiento de la persona, sobre todo en el caso de las personas adultas mayores, porque generalmente son las personas con las que nadie conversa, lo dejan a un lado, ¿no? Y este aislamiento es el que va acentuando la posible depresión. Hay que estimular más bien la comunicación asertiva, a escucharlos también, por más que no repitan las cosas 2 veces, hay que escucharlos y acudir a especialistas en caso de notar algunos cambios. Eso es importante porque muchas veces acuden, por ejemplo, al área de neuropsicología y a veces derivado por neurología y psiquiatría por problemas de memoria y atención. Cuando de base encontramos en la entrevista que hay problemas emocionales que no había sido dicho, o sea, nunca lo habían mencionado a nadie, ¿no? Y recién en la consulta se dan a notar y a veces el problema no es necesariamente un deterioro cognitivo, sino un proceso de depresión. ¿Ya? Por eso es importante acudir al especialista de manera oportuna. Por último, tenemos a la educación y la estimulación ambiental, porque la educación promueve la mayor activación neuronal y mantiene la conectividad. La baja escolaridad es un riesgo para deterioro cognitivo. El analfabetismo disminuye la estimulación cerebral, ¿no? La persona que no ha ido al colegio tiene limitadas conexiones y por ello es más frágil y vulnerable para el deterioro cognitivo. Ustedes pueden ver acá, miren estos cuadros, cómo hay personas, vamos a ver cómo están en los análisis que se ha hecho con personas instruidas y miren el metabolismo que tiene y la diferencia con personas sin instrucción donde hay menos áreas cerebrales que están activadas. ¿Ya? Acá también miren cómo funcionan a nivel de pruebas de inteligencia, las personas que leen y las personas iletradas están con I, mira que es menor el rendimiento en pruebas de memoria, en pruebas de denominación, en pruebas de fluencia, de velocidad para hablar. ¿Ya? Entonces, esto ya está comprobado, por eso es importante promover la educación. Y parte de ello viene dentro de lo que se llama reserva cognitiva. La reserva cognitiva es la capacidad del cerebro para adaptarse a los cambios y compensar efectos del envejecimiento y las enfermedades. Y la educación es la principal fuente de estimulación de la reserva cognitiva, ¿no? Es como dice el dicho, guarda pan para mayo, ya, el cerebro guarda información, pero a través de la educación. Una persona más instruida va a resistir un poco más a un cuadro de deterioro cognitivo, a un cuadro de daño cerebral por un accidente, por un traumatismo, por un ACV o por demencia. ¿Ya? Va a resistir más y los síntomas van a ser más lentos, van a aparecer de manera más lenta. Entonces, por eso es importante fomentar la educación y a toda edad, ¿no? Cuando tengo pacientes en consulta, incluso personas de la tercera edad, yo recomiendo que estudien. Hay centros educativos que reciben a personas adultas y adultas mayores. Es importante porque de esa manera pueden procurar mantener la conectividad cerebral. Es una forma de proteger a nuestro cerebro, una de las formas más importantes que tenemos. Otras formas para la reserva cognitiva podría ser aprender nuevas cosas, por ejemplo, en el caso de los adultos mayores, aprender a utilizar la tecnología, aprender nuevos idiomas, ¿ya? Que va a ser más lento, es cierto, que un joven, pero igual la persona puede aprender. La lectura, fomentar la lectura con libros, ¿no? Con material concreto, hacer nuevas actividades, música, pintura, utilizar la mano izquierda si es que soy diestro para procurar que también se estimule la otra área de nuestro cerebro. Tenemos dos hemisferios, izquierdo y derecho, entonces si utilizo mi mano izquierda siendo diestro, estoy estimulando el lado derecho de mi cerebro, ¿ya? Y bueno, por último les dejo algunas estrategias específicas ya de cómo estimular algunas áreas cerebrales. Acá podemos ver, por ejemplo, si yo quiero estimular mi lóbulo frontal, que es la parte delantera, que se encarga de la planificación, razonamiento, atención, la memoria de trabajo, entonces podemos hacer actividades como el ajedrez, el sudoku, que ustedes lo habrán visto por ahí en algunos periódicos, revistas o lo venden en la calle. Es una tarea de alta demanda mental y cognitiva. Permite estimular esta área cerebral, que es la primera que va declinando con el paso del tiempo. Tenemos también formas de activar
varias áreas cerebrales con la lectura. Acá está la lectura, depende de estas áreas cerebrales, la comprensión, el lenguaje para hablar, las palabras, para escribir palabras, ¿no? Para estimular estas áreas cerebrales, podemos hacer actividades como crucigramas, hacer actividades de lectura, de escritura con letras, actividades de fluidez verbal. Para atención, la concentración, para la organización visoespacial, que va a estimular nuestro lóbulo parietal, nuestro lóbulo occipital. Podemos hacer actividades como las conocidas sopas de letras, podemos hacer rompecabezas o esto que es un poquito más elaborado, que son los tangram. ¿Ya? Con esto estamos estimulando estas áreas cerebrales. Y para la memoria a corto plazo, bueno, son tareas para que estimulan el área lóbulo frontal, o la de largo plazo, el lóbulo temporal. Podemos utilizar algunas estrategias, crear estrategias desde que somos jóvenes, ¿no? Por ejemplo, cuando hacemos una lista de mercado, tengo una lista de mercado, pero aprender a organizar la información para que nuestro cerebro se acostumbre a almacenar la información de manera organizada y de esa manera facilitar la recuperación de la información. Por ejemplo, tengo mi lista de palabras y yo la puedo ordenar por categorías para recordarla con más facilidad. O si no, la puedo ordenar por orden alfabético también para facilitar el recuerdo. El modo que más se le acomode, pero utilizando estas estrategias permite que el cerebro haga como que rutas más cortas de conectividad. Y con eso también fomentamos mayor actividad cerebral, ¿no? Para la memoria a largo plazo también podemos ayudarnos a organizar con calendarios, con agendas, ¿ya? Y para la memoria episódica, sobre todo en el caso de los adultos mayores, ¿no? Y en realidad las personas en general, utilizar esa estrategia que siempre se utilizó antes, no como estrategia, sino como una actividad cotidiana, que era los álbumes de fotos, ¿no? Porque esto permite que la persona pueda organizar la información personal de manera secuencial. Eso se llama memoria episódica. Entonces, de esa manera facilite el recuerdo de la información. Ahora todo es digital, está no sé, en el Facebook, está en el Instagram, la foto, pero creo que es recomendable imprimirlas en la medida de lo posible y sobre todo para las personas adultas mayores, darle las fotografías para que las puedan organizar por personas, no sé, por situación, por la actividad que hicieron, en orden cronológico, de diferentes maneras, para ayudar con ello a facilitar su memoria episódica. ¿Ya? Entonces ahí están varias actividades y para concluir, recordemos que es lo más importante. Los factores de riesgo que hemos mencionado, como por ejemplo las enfermedades y depresión, la hipertensión, la diabetes, el sedentarismo, etcétera, son factores de riesgo para el funcionamiento cognitivo, pero son modificables. Se puede prevenir. ¿Ya? Entonces estamos a tiempo de hacerlo. Y además que es nuestra decisión optar por los factores de protección para tener un envejecimiento cognitivo saludable. Eso es todo lo que quería compartir el día de hoy. Gracias.